Es un placer volverles a saludar, poder compartirles a ustedes una porción de la palabra. Y bueno, quiero comenzar esta enseñanza hablándote de que el hombre o el ser humano estamos totalmente incapacitados de poder amar a Dios. Estamos totalmente incapacitados de poder darnos cuenta de nuestra condición de pecado, a menos que el Espíritu Santo venga y nos revele, nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. Y para poder cumplir con el primer gran mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, nos lleva a un proceso de despojarnos de nosotros mismos, del yo, de que nosotros menguemos y Jesús crezca. Y es un proceso que quiero ilustrarlo con el pueblo de Israel y con nuestra vida de nuestro caminar creyente, nuestro peregrinar en Cristo. Y es que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto bajo el yugo, ¿verdad?, de opresión, que es un símbolo de pecado, es un símbolo de esclavitud. Y en esa misma condición nos encontrábamos antes de que Jesús viniera y fuera nuestro rescatador, fuera quien nos salvara. Y podemos ver ese caminar del pueblo de Israel en Egipto, que para poder ser librados, Dios, con mano fuerte y brazo extendido, Dios manifestó su poder y su gloria. Y aún en ese caminar que les llevó 40 años en el desierto, ellos tuvieron que aprender obediencia. Dios pacientemente una y otra vez mostraba su poder, mostraba su benignidad con ellos, y vemos cómo ellos eran constantes de quejarse, de decir, estábamos mejor en Egipto, pero Dios fue paciente. Dios se seguía manifestando en la nube durante el día, el fuego durante la noche, y era una y otra vez, ¿verdad? En el alimento, la ropa no se desgastaba, los zapatos, y siempre Dios con paciencia los fue llevando. En ese caminar fueron aprendiendo, ahí se dio la ley, que vemos que la ley es nuestro ayo, es lo que nos enseña nuestra condición de pecado y nuestra necesidad de ser libertados por Dios. Y quiero llevarte al punto de cuando ellos llegan para poder pasar el Jordán, para poder seguir avanzando en ese caminar. Antes de ir para allá, quiero hablarte de Jesús en esta parte, porque Jesús también fue llevado por el Espíritu Santo 40 días al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y cómo respondió Jesús? Porque vemos el pueblo de Israel, ¿verdad? En el desierto fue un camino ancho y espacioso, pero Jesús nos habla y nos enseña del camino estrecho. Cómo Jesús respondió ante esas tentaciones, que es el mayor ejemplo de enseñanza para nosotros. Y es que Jesús respondió con la palabra de Dios. Él conocía a Dios, él sabía la palabra, y citó varias veces Deuteronomio, en una cita Salmos, pero vemos cómo Jesús en obediencia, ¿verdad?, nos enseña la mansedumbre de responder ante esa situación. Y a veces nosotros fuimos así o somos así en ese caminar, que nos quejamos o que necesitamos o queremos ver el milagro, ¿verdad? Pero Jesús nos va enseñando, y conforme vamos avanzando, cuando llegamos a querer pasar el Jordán, ¿verdad? Ya fuimos enseñados en la ley y esa enseñanza de siembra y cosecha, ¿verdad? Porque el maná cesó después de que pasaron el Jordán. El maná cesó y vemos cómo ellos tienen que derribar la primer fortaleza, ¿verdad? Ahí en Jericó. Pero Jesús, Dios les dice cómo, Dios les enseña, y podemos ver cómo podemos derribar esa primera fortaleza para tomar posesión de la herencia. Y es que dice que en Josué dice, porque el Señor hará maravillas, dice, santificaos, y dice que el arca iría delante de la presencia de Dios, iría delante de ellos. Y es así como Dios nos pide que vayamos. Y ahí tú puedes leer más cosas, más enseñanzas de cómo derribamos esa primer fortaleza, porque vemos que el siguiente paso, que fue cuando ellos iban a tomar Ai, que hubo
algo que nuevamente obstruyó, ¿verdad? Que tomaran ahí el pecado del anatema. Pero son enseñanzas para nosotros, para nuestra vida, que podemos ir viendo y podemos ir aprendiendo de todo esto, que siempre hay dos formas para caminar. Es nuestra manera y la manera de Dios. La manera de Dios siempre va a traer bendición y nuestra manera siempre va a traer consecuencias. Y nos puede costar más tiempo, nos puede costar no sé, muchas cosas, ¿verdad? Que podemos ver en estos ejemplos. Pero quiero llevarte a ver ese punto donde cómo Jesús nos enseña que es la manera del creyente, la manera de vivir del creyente. Y es que cuando Jesús va ahí en Mateo 5, donde vemos el Sermón del Monte, ese es el comportarse o el vivir de un creyente que ha alcanzado madurez, de un creyente que va en ese camino. Yo creo que aún no, hablando de mí me falta mucho, pero quiero llevarte ahí porque el Sermón del Monte es el vivir hoy, y es la manera que Jesús nos enseña, es la manera que Jesús vivió en el tiempo que Él estuvo en la tierra mostrándonos. Y dice que Él, dejando la multitud, dice que estaba una multitud, dice que Él subió al monte y que vinieron sus discípulos. Esto no fue para todos, fue para los discípulos, para los que quieren seguir más y ir más adelante. Y quiero hablarte del Sermón del Monte porque los primeros versículos o los primeros puntos que podemos ver en el Sermón del Monte es algo que tenemos que alcanzar y recibimos esa bendición de Dios. Y los últimos es algo que ya nosotros damos de lo que recibimos. En el primero dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cuáles son los pobres de espíritu? La pobreza de espíritu es cuando tú tienes humildad, que tienes ese discernimiento de ver la necesidad, porque estamos totalmente pobres, estamos totalmente sin nada para poder hacer algo. Esa pobreza Dios viene y la suple. Es reconocer que necesitamos de Dios, que nosotros no tenemos nada ni podemos hacer nada. Dice que los pobres de espíritu, dice que de ellos es el reino de los cielos. Luego, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran? Y no es que llores por dolor o por cualquier cosa, sino los que lloran por el pecado, primeramente el nuestro, pero también el pecado de los demás, de ponernos a la brecha, ¿verdad? En intercesión. Ese dolor que causa, dice que seremos consolados. Y bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es otra enseñanza de que Jesús nos enseñó, la mansedumbre. La mansedumbre es la sujeción en obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios nos está hablando. Y vienen los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿cuál justicia? No la nuestra, sino la justicia amputada en Cristo, la justicia por la cual clamamos, ¿no? Que sea Cristo el que nos juzga, que sea Cristo el que nos justifica. Esa justicia que viene de Dios, no la justicia de hombres. Y sigue: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es la parte donde ya empezamos a madurar y empezamos a hacer esas obras de misericordia, esas obras que son resultado de lo que Dios está haciendo en nosotros, de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Dice: porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Hablaba la vez pasada una enseñanza que recibimos de que es el corazón íntegro. No es un corazón perfecto, es un corazón que reconoce, ¿verdad? Un corazón que reconoce
la necesidad de Dios, la necesidad de la ayuda de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y podemos seguir leyendo esto, ¿verdad? Cómo Jesús cierra esta enseñanza del Sermón del Monte cuando dice que somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo, porque vamos creciendo, vamos avanzando en las cosas del reino. Vivir esto en ese tiempo, yo creo que hablo por mí, aún no lo he alcanzado. Estamos en ese proceso de poder despojarnos totalmente de nosotros, de poder vivir esas bienaventuranzas aquí, de dar ese testimonio de ser la sal y la luz en este tiempo. Y quiero terminar dejándote esta parte que podemos decir una palabra de bendición. Podemos decir, yo tomaba este ejemplo de que muchas veces decimos, Dios te bendiga y conceda las peticiones de tu corazón. Y es que para que Dios pueda conceder esas peticiones de nuestro corazón, vemos que en la palabra de Dios, todo esto que vimos ahorita, siempre va a ser algo que precede a la bendición o algo que está después de la bendición. Y en este versículo que estoy citando, que es un Salmo 37, del 3 al 5, dice: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Vemos que para que Dios conceda esas peticiones de nuestro corazón, hay algo, ¿verdad?, que debemos de hacer. Confiar en Él para que habitemos en la tierra, pero también que nos apacentemos de la verdad, de la palabra. Y luego en el 5 dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Y toda esta enseñanza nos lleva a tener esa dependencia de Dios, ese ver que Dios esté obrando en nosotros, que Dios esté dando el crecimiento. Y en cada una de estas partes yo creo que en mí me fui identificando, Dios nos iba mostrando, ¿verdad? Pero aún no alcanzamos, ¿verdad? Ahí vamos, y yo te invito a que sigamos en ese caminar, tomados de la mano de Dios, confiados de Dios, y te dejo en tu corazón que sigas leyendo la palabra de Dios y teniendo tiempos de intimidad con Dios, que Él hará lo que ha prometido. Te mando muchos saludos. Gracias.